Muy bien, hermanos, hoy día es lunes 4 de noviembre. Lunes 4 de noviembre, hermanos. Estamos ya en este mes, ¿no? De noviembre, el penúltimo, ¿no? Mes de este año 2024. Estamos estudiando, hermanos, la Biblia, el Evangelio escrito por Juan e inspirado, por supuesto, por Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. Eh, Hoy día, hermanos, el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Confirmen, hermanos, si se ve o no se ve la presentación. A ver, hermano. Una nueva concepción acerca del Mesías. Esto es, hermano. Amén, amén, hermanos. Bueno, entonces aquí, hermanos, nos dice una nueva concepción, dice, ¿no? Acerca del Mesías. ¿Alguna pregunta o algún comentario respecto a este título, hermanos? ¿Qué significa esto de nueva concepción? Una nueva concepción, ¿no? ¿Acerca de qué, hermanos? Del Mesías. O sea, hoy día vamos a hablar acerca del Mesías, pero una nueva concepción, dice, ¿no? ¿De qué Un nuevo concepción? concepto. Ah, muy bien, ahí está. O sea, que es un concepto nuevo, ¿no? A ver, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Cuál sería ese concepto nuevo, no, hermanos, acerca del Mesías? A ver la pregunta, si alguien puede colaborar aquí en la sala, pues, ¿qué es Mesías? Pues, ¿no? ¿Qué idea se tiene de Mesías? ¿No? Y cuál es la nueva concepción, hermanos, en lo que vamos a estudiar ahora el libro el Evangelio de Juan. Ahí vamos a ver que se presenta una nueva concepción, ¿no? Una nueva idea, un nuevo Hermano, pensamiento. justo Sí, hermana, por favor, a ver. respecto a eso, yo creo que los judíos siempre pensaron de que iba a ser un hombre como ellos, alguien nacido de entre ellos, así totalmente humano. Ellos no sabían ni entendían de que el Mesías era el mismo Dios, el mismo Jesús, el Dios, ¿cierto? Manifestado en la persona de Jesús. Ellos no lo no entendían eso, no tenían ese concepto. Y aquí, cierto, se nos aclara en esta parte. Muy bien, hermana Mónica, gracias. Así que, Hermano, hermanos, ahí está. A ver, esa nueva concepción. Bueno, había una idea, ¿no es cierto, hermanos, acerca del Mesías en el pueblo de judío, el pueblo de Israel, pero aquí vamos a ver que había una nueva concepción, o sea, ah, no sé hermano, si se dice nuevo, ¿no? Pero sí, hermano, a ver, pregunta. ¿por qué habría nueva concepción? Porque si desde Adán y Eva estaba ya predicho ya el concepto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 4000 años estaba en sus mentes que vendrían. Y ahora, ¿por qué la nueva concepción del Mesías? Si ellos sabían, conocían, según el estudio de la Biblia, sabían por la descendencia de sus antepasados, y ahora por qué ha cambiado. Esto es, creo, hermano, gracias. Muy bien, hermano Celso. Muy bien, hermano. Sí, pues esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Frente a este título, ¿dónde está lo nuevo? Si eso ya se sabía, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice nueva concepción aquí en el título, hermanos? Si era bien conocido desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Por qué le está poniendo aquí el título, ¿no? Nueva concepción acerca del Mesías. Vamos a ver, pues, ahora, hermanos, en esta lección, el por qué. Bien, la hermana, o digo, la pregunta de nuestro hermano Celso, vamos a desarrollar justamente eso, ¿no? Este tema. Muy bien, hermanos, entonces ahora sí vamos a ver justamente por qué ese título. Y nos pide, hermanos, que leamos la Biblia, ¿no? Para entender esa nueva concepción, hermanos.
Juan capítulo 1, versículo 32 al 36. La pregunta que hay que contestar aquí dice, ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús? ¿No? Que la gente no esperaba oír. Miren, hermanos, la gente es el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ahí dice, ¿no? La gente y también habrían gentiles, ¿no, hermanos? De repente esta gente no espera, dice, no esperaba oír acerca de tan anhelado, del tan anhelado Mesías. O sea, tenía un concepto de lo que era el Mesías, pero hermanos, ese concepto que tenían tenía que modificarse porque no estaba correcto. Entonces vamos a ver, le han puesto el título Nueva Concepción, bueno, aunque eso deberían haber sabido, pero bueno, se va a aclarar aquí, pues hermanos, ¿no? A través de la lectura de estos textos. Si alguien quiere participar, y no sé si me confirma, hermanos, si se está escuchando bien, porque yo les escucho un poquito entrecortado, hermanos, vuestra participación. No sé si mi internet Sí, sí, está... está bien, hermano. Escucha bien. Ah, ya está bien. Entonces, hermanos, a ver, si alguien quiere participar, participe, hermanos, vamos a dar lectura a estos textos. Bueno, entonces ahí, ¿qué dice Juan el Bautista de Jesús? Nos va a hablar de Jesús Juan Bautista, que la gente pues no esperaba oír lo que Juan Bautista iba a decir acerca, ¿no? Del anhelado Mesías. Esperaban el pueblo de judío al Mesías, pues, ¿no? Pero no esperaban escuchar lo que Juan Bautista les va a decir. Vamos a leer lo que dice aquí la Biblia, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 32 al 36. Ahí dice, hermanos, la palabra de Dios. También dio Juan testimonio, o sea, Juan el Bautista, ¿no? Da su testimonio, pues, diciendo, ¿qué dice, hermanos? Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo. Miren, el mismo Juan aquí dice que ha visto el Espíritu que descendía del cielo, ¿no? El Espíritu de... Hermano Justo, Y aquí dice como paloma, no que sea paloma, pues el Espíritu Santo, ¿no? Termino esto, hermano, luego. Y dice, y permaneció sobre él, o sea, sobre Jesús. Esto cuando Jesús está bautizando, ¿no? Juan Bautista vio que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, que se está bautizando. Incluso él dice, yo no le conocía. O sea, no conocía, Juan Bautista dice, esto del Espíritu Santo que está descendiendo sobre Jesús. Yo no le conocía, dice, ¿no? Pero el que me envió, dice, pero el que me envió, o sea, ¿quién le envió? Pues a Juan Bautista. No le envió una persona, no, sino Dios le envió. Pero el que me envió a bautizar, ¿no? En agua, aquel me dijo, o sea, Dios le ha dicho a Juan Bautista, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces Juan Bautista dice, y yo le vi, pues yo le he visto, yo le vi, o sea, ha visto Juan el Bautista. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, de que en Jesús vino el Espíritu Santo y le identifica a Jesús, ¿no? Como el Hijo de Dios, ¿no? Como el Hijo. Y termino el cito, ¿no? El siguiente día otra vez estaba Juan ahí, ¿no? O sea, después de que se bautizó Jesús, Juan estaba por ahí y estaba con dos de sus discípulos y mirando, ¿no? Juan Bautista, que Jesús estaba por allí, estaba andando por allí Jesús. Entonces, otro Juan Bautista dice, ¿no? De Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, esa palabrita aquí, hermanos, pareciera nueva, pero en realidad se sabía, como dice Celso, nuestro hermano. Entonces Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios. Ahí me parece que nos vamos a concentrar en esa palabra, ¿no? Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Hay que entender ahora cómo es este concepto de Cordero de Dios. Sí, hermana, ahora sí participa, hermana, alguna pregunta, algún comentario, hermanos. hermano Justo, bueno, si volvemos un poquito más arriba, habla acerca del Espíritu Santo.
En el primer versículo me parece que está, que usted leyó. Ajá, ahí está. Dice que Juan dio testimonio, ¿cierto? Vi al Espíritu que descendía del cielo. Mis hermanos, el Espíritu Santo en sí no tiene forma, ¿ya? Pero en esta ocasión, en ocasión del Espíritu Santo, o sea, en ocasión del bautismo, toma esta materia, este cuerpo, ¿ya? Para, para ser visto. Porque como dice abajo, ¿cierto? Dios le había dicho sobre el que permaneciere, ¿cierto? El Espíritu Santo, y dice primero decir de este animal, de este animalito de la paloma que nos sugiere pureza, mansedumbre, gracia, todos estos atributos que caracterizan al Espíritu Santo. Lo que Juan vio en sí fue el ungimiento de Jesús para la misión descrita. Hay un versículo en Isaías 61, versículo 1, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Allí se estaba cumpliendo. En ese hecho, en el bautismo, estaba toda la deidad, estaba el Padre cuando se escucha su voz y dice, cierto, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, estaba el Espíritu Santo en forma de paloma y estaba Jesús mismo. Muy bien, gracias, hermanas. Sí, pues en la ocasión de su bautismo, ahí descendió el Espíritu Santo, no sobre nuestro Señor Jesucristo, y pues ahí también estaba el Padre, ¿no? Que desde el cielo dice, este es mi Hijo, ¿no? En quien tengo contentamiento, ¿no? Bueno, eh, bueno, pueden surgir problemas, nos podemos hacer preguntas, ¿no, hermanos? Y decir, o sea, en otras palabras, ¿qué cosa es pues el Espíritu Santo que ha descendido sobre Jesús? No, y ahí dice en forma de, no que es paloma, pues hermanos, nos hace una comparación con algo para entender, ¿no? Que descendió sobre Jesús, dice como paloma. El Espíritu Santo no es paloma, Hermanos, sino solamente está haciendo como, o sea, como si fuera una paloma. Claro, tenemos una idea de lo que es una paloma que desciende, se sienta así. El Espíritu Santo no es paloma, ¿no? Sino el Espíritu Santo. ¿Qué es entonces? A ver, hermano, sí, participe, hermano. disculpe, una cosita que también quería aclarar, que cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, no es como cuando a nosotros se nos dice que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Jesús no necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Recordar que así como Jesús es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, no es que permaneciera en él el Espíritu Santo como para darle más poder. El mismo poder que tiene Dios Padre, lo tiene Dios el Espíritu Santo y lo tiene Dios el Hijo. Era solamente, y para dejarlo en claro, ¿cierto? Que dejar en claro que estaba toda la deidad allí en ese lugar. Hermano, Sí, sí, hermano Celso, alguna pregunta tal vez. mira, sabiendo que los judíos casi parecidos eran la cara, el pelo, las barbas, todo. Ahora, ¿cómo diferenciar qué es el Mesías, qué es Cordero de Dios? Tendré que tener pues el Espíritu Santo y Juan Bautista para diferenciar, para ubicar a Cristo mismo, al Cordero de Dios. Pero Juan Bautista tenía algunas condiciones para ubicar a quién, al Mesías, a Cristo, al Cordero de Dios. Pero ¿cuáles son las condiciones que tenía Juan Bautista para ubicarlo, para decirlo que este es el Cordero de Dios? Es pues, hermanos queridos, la reforma pro salud que practicaba como Juan Bautista, miel y, ¿qué más dice? Entonces, esas son las condiciones para ubicar a quién, a Cristo mismo. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Pues bueno, vamos a ver lo que participan más los comentarios. Estoy tratando de entender.
hermanos, el Señor Jesucristo en esta tierra, pues era una persona como nosotros, así como nosotros, así como el hermano Celso que está participando, así era, pues, ¿no? Así, de carne y hueso, mortal, hermanos. Esas cositas de repente vale la pena aclarar, hermanos, ¿no? O sea, el Señor, nuestro Dios, estaba aquí en carne. Era un hombre, pues, completamente hombre mortal. No, hermanos, recuerdan ustedes que Adán y Eva, cuando fueron creados, pues era para que viva eternamente, juntamente, no era mortal. La muerte viene, hermanos, cuando Adán y Eva pecan, no transgreden la. Y Jesús, para salvarnos, nace, pues, no como Adán y Eva al inicio, ¿no es cierto? Que no moría, sino Jesús era mortal, por eso ha muerto también él como humano, ¿no? Claro que es Dios también, pero en forma humana está en esta tierra, ¿no? Entonces, como seres humanos necesitamos del Espíritu Santo, pues no, por eso cuando nos bautizamos también el Espíritu Santo, no, como dice en la Biblia, ¿no? Cuando uno se bautiza, el don de Dios es el Espíritu, o sea, la presencia de mismo Dios en nuestra vida, pues, o sea, le estamos abriendo nuestro corazón para que el Señor entre en nosotros, dirija nuestra vida, ¿no? Y nos dirige pues a través de su palabra, ¿no? Bueno, eso hay que aclarar, hermanitos, eso. No tenemos tres dioses, hermanos, no es que tenemos tres dioses, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, no, son tres dioses, no, es un solo Dios, esto vamos a aclarar siempre, ¿no? Es importantísimo, es un solo Dios tenemos, ¿no? Entonces aquí se está manifestando Dios a través del Hijo, que es el verbo que hemos estudiado, es la palabra de Dios, es uno solo, ¿no? Y está como humano. Bueno, entender eso, ¿no? Como que el Espíritu Santo viene en forma de paloma, no que sea paloma tampoco, ¿no? Y entonces es la presencia de Dios. Ese es el modelo para nosotros también. Cuando nos bautizamos, viene Dios, ¿no? Para dirigir nuestra vida, ¿no? Entonces, se le estamos abriendo pues el corazón a Dios, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Vi al Espíritu que descendía del cielo, dice, ¿no? Como paloma, no que sea paloma. Y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios le ha dado esa tarea a Juan Bautista, aquel me dijo, o sea, Dios le ha instruido a Juan Bautista, le ha dicho, mira, ¿sabes qué, Juan Bautista? Si tú vas a ver, ¿no? ¿A quién va a descender el Espíritu Santo? Ese es mi Hijo, ese es el Mesías, ese es el Salvador. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces también está hablando del bautismo del Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? También alguien se puede estar preguntando, ¿no? Creo que hemos estado estudiando también esto, ¿no? Lo que en sí es, lo que hace ver es que la palabra de Dios, ¿no? Pues entre, ¿no? En el ser humano, en su corazón, en su mente, ¿no? Estamos sellados así con el Espíritu Santo, ¿no? No es algo mágico tampoco, hermanos, ¿no? Esa presencia de Dios entra cuando permitimos que su palabra entre con nosotros, ¿no? Que eso sí entendemos, pues, hermanos. Y yo les vi y he dado testimonio, dice Juan Bautista, ¿no? De que este Jesús, ¿no? Es el Hijo de Dios. Miren, hermanos, este es el Hijo de Dios. Entonces, el día siguiente, hermanos, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús, o sea, Juan Bautista mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, pues, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, hermanos. O sea que aquí, este es lo que dice la nueva concepción, el título, hermanos, ¿no? No es que es nueva, hermanos, ¿no? Sino para los judíos, ellos tenían en su mente de que Jesús era pues un rey que tenía que venir a esta tierra e iba a liberarlos del yugo de la esclavitud, en este caso de los romanos, estaban así, entonces iba a ser una nación poderosa, el pueblo de Dios iba a dominar todo este mundo
Esa era la idea que tenían, ¿no? O sea, literalmente así, ¿no? Y ese concepto tenían acerca del Mesías que iba a venir como un rey, como un conquistador, que les iba a libertar y así que el pueblo judío iba a expandirse, ¿no? A todo el mundo, pues, ¿no, hermanos? Esa idea tenían, ¿no? Pero lo nuevo es de que cuando dice Juan Bautista a Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, ahora el asunto es entender qué cosa es, pues, el Cordero de Dios. ¿Por qué, o sea, o cómo entiendo, ¿no? O cómo entendería la gente, ¿no? En ese tiempo, ¿qué es eso del Cordero de Dios? Pero si eso lo practicaban desde Adán y Eva, hermanos, el Cordero de Dios. Entonces, el concepto que ellos tenían se debía modificar. Juan, el discípulo que escribe este evangelio, pues, él es con esa idea, ¿no? De que se modifique el pensamiento, ¿no? Del concepto que tienen del Mesías. Ante esa Ah, reflexión que usted está ah, haciendo, ¿por qué? ¿Por qué se han formado esa idea, esa forma de ser? O sea, ¿por qué se han formado esa idea del Mesías, no? Porque, o sea, no estaban estudiando, porque desde Adán, ¿no es cierto?, venía cómo era, cómo iba a ser el pueblo de Dios, qué debía ser, o sea, eso estaba ya anticipado. Pero ellos, ¿por qué se han formado esa idea, pues, hermano? mm. Muy bien, ahí está la pregunta, hermanos. ¿Por qué ellos han llegado a adoptar esa concepción, esa idea, ese pensamiento? Hay textos bíblicos, por supuesto, que mencionan, pues, hermanos, que el Mesías sería el rey también, ¿no? Pero no, eso del rey todopoderoso que va a conquistar todo el mundo, se va a estar en sus manos todo, eso es, pues, no, la concepción correcta es de que eso va a suceder cuando venga por segunda vez. Entonces, aquí no lograban diferenciar de la primera venida del Señor Jesucristo con la segunda venida. Entonces, hay, ¿no? Conceptos, ¿no? De que Jesús, pues, va a ser el Rey de Reyes, ¿no? Desde ya, pues, ya espiritualmente, la iglesia está dirigida por Él, y ya es el vencedor y todo, ¿no? Pero literalmente, así como ellos estaban entendiendo, eso va a ser en la segunda venida. Entonces, esa idea ellos tenían, ¿no? Pero desde Adán y Eva ya se daba la idea de que Jesús iba a venir como un cordero, pues sí, sí, ellos practicaban santuario terrenal, sacrificios de cordero. O sea, ese aspecto, ese lado, no lo entendían ellos. O sea, lo practicaban nomás así, pero cuando vino, pues no, esa idea pues no estaba, ¿no? Latente, diremos, ¿no? Y es ahí donde Juan Bautista va, señala a Jesús como el Cordero de Dios y el discípulo Juan, que está escribiendo este evangelio inspirado por Dios, su idea es de que entiendan de que Jesús iba a venir a no precisamente no a libertarlos, ¿no? De la esclavitud de Roma sino del pecado, ¿no? O sea, el asunto es que Jesús vino como cordero para morir, no como se sacrificaba el corderito en lugar del israelita pecador, así vino para cumplir eso, pues, ¿no? Entonces esa idea, esa concesión parecería nueva, ¿no? Para ellos, pero en realidad ya todos conocían, pues, ¿no? No sé si se va captando, ¿no? Esto del Cordero de Dios, hermanos, ¿no? Bueno, a ver, pregunten, comenten, y yo voy a leer aquí los comentarios de la lección. Dice, hermanos, los judíos, hermanos, esperaban la venida de un Mesías que los liberara del dominio de Roma. Ahí está la idea, hermanos. En este comentario nos está diciendo eso, ¿no? O sea, los judíos pensaban de que el Mesías vendría a liberarles del dominio de Roma. Los romanos lo tenían dominado, pues, a los judíos. Pensaban de esa manera. Sometidos, pues, hermanos, a una larga opresión, ¿no? Claro, como esclavos, pues no, están oprimidos, ¿no? Creían que el Mesías no solo derrocaría, pues, a Roma, ¿no? Sino además los convertiría en una nación grande y poderosa. Esa idea tenían ellos. No solamente que los libertaría, ¿no? De Roma, ¿no?
sino que se convertiría, pues, el pueblo judío en una nación grande y poderosa, ¿no? Claro, esa idea, pues, es para la segunda venida, ¿no? Pero ellos no están tomando en cuenta la primera venida de Jesús, que como cordero primero tendría que morir por nuestro pecado. Sin embargo, hermanos, la palabra de Juan, ¿no? Juan Bautista, que llamaba a Jesús, le llamó a Jesús, ¿no? Aquí está el Cordero de Dios, dice, ¿no? El Cordero de Dios. Aunque apuntaban directamente a su sacrificio expiatorio, pues, ¿no? Claro. Entonces, está apuntando, hermanos, ¿no? Ese nombre de Cordero de Dios. ¿A qué cosa? A su sacrificio, pues, que expiaría, pagaría por nuestro pecado, pues, hermanos, su muerte de Jesús, ¿no? Moriría en nuestro lugar. Probablemente fueron, hermanos, fueron pues este nombre, Cordero de Dios, fueron mal interpretadas por la mayoría pues de los oyentes. Es posible, hermanos, que no se supieran de que, no supieran, ¿no? De qué estaba hablando. Como a veces también escuchamos así, ¿no? O leemos la Biblia también, pasamos por alto, ¿no? Por eso, hermanos, creo que en el estudio es bueno detenerse, ¿no? En un texto, en una palabra, para entender qué está diciendo esto, ¿no? Podemos aprender de memoria y todo, pero no nos hemos detenido de repente en palabra por palabra, frase, oración, qué quiere decir, no, pero ahora sí, en la escuela, en la lección de escuela, nos detenemos, pues, ¿no? En los textos que estamos usando. Y eso es lo bueno, ¿no? Por eso, hermanos, Juan dice aquí, quiso con su evangelio, entonces Juan no, Juan, el discípulo amado, el que ha escrito, ¿no? Él quiso entonces con este evangelio de Juan, ¿no? Cambiar pues la idea, hermanos, que tenían del Mesías, para que reconocieran en Jesús el cumplimiento, pues, hermanos, ¿de qué, hermanos? De la profecía, pues, hermanos, ¿no? De la profecía. Acá. O sea, en Jesús, hermanos, lo que quería Juan, el discípulo amado, ¿no? Que reconozcan a Jesús, ¿no? Como que Él es el cumplimiento, pues, de todas las profecías, hermanos, acerca del rey que vendría y de su misión, pues. Claro, Jesús también entró, pues, a Jerusalén montado en un burrito. Los reyes no más entraban así, pues, no, entonces también era rey, pues, no, no. Eh, entonces, pero su misión en esta primera etapa era pues no dar su vida por nosotros, sacrificarse, pagar por nuestro pecado, ¿no? Morir como cordero. Jesús no venía como líder político, hermanos, y militar. Es el concepto equivocado que tenía, ¿no? El pueblo de Dios en ese tiempo. Pensaban que Jesús vendría como un líder político y militar, pero no era así, pues, hermano, sino para ofrecerse pues como sacrificio por los pecados del mundo. Eso era lo primero, hermano. Ese era su propósito, pues, ¿no? Solo después de eso y cuando todo hubiese terminado, vendría recién, hermanos, el reino final, como dice en Daniel 7:18. ¿Recuerdan las profecías, hermanos? Ahí, de repente esto lo han entendido mal, pues, ¿no? Después ya esto viene, pero los santos del Altísimo recibirán el reino, ¿no? Y poseerán el reino, dice, para siempre. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo, ya hermanos, ahí está el fin del mundo y ahí hermanos, pues ya no va a haber pecadores, ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, ya, ahora sí, hermanos, pues la tierra va a ser nueva, incluso después, ¿no? Y va a haber nuevos cielos, Dios mismo va a vivir, pero primero estaremos un tiempo en el cielo, nos llevará allá, ¿no? Cuando venga Jesús. Todo después se renovará, bueno, todo será nuevo, ¿no? Hermanos, más comentarios dice aquí, cuando en ocasión, hermanos, del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, ahí está, lo señala como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció pues sobre la obra del Mesías. O sea, esta luz como que no se estaba entendiendo, este concepto de Jesús, de su primera etapa para salvarnos, no lo estaba entendiendo. Cuando dice Cordero de Dios, ahí debía la mente ir pues no a esa
primera labor que el Señor Jesús tenía que hacer, dar su vida por nosotros. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Miren, el mismo profeta Juan Bautista, hermanos, ¿no? Él también pues entiende, ¿no? Así con la instrucción de Dios. Como cordero fue llevado al matadero, así dice, hermanos, en Isaías 53:7. O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento decía de que justamente el Salvador, el Mesías, vendría como cordero, que sería llevado al matadero, como ovejita que enmudece, no como el chancho que grita cuando lo van a matar, sino corderito se deja matar calladito nada más. Así vendría Jesús. Eso está en Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Dice así. Y hay más, ¿no? El capítulo 53 de Isaías. Así que, hermanos, Juan el Bautista dice pues en Juan 1:31, yo no lo conocía. Miren lo que él dice, yo no lo conocía. O sea, Juan Bautista, pues no conocía quién era el Mesías, pues no, este Cordero de Dios. Entonces ya el Señor, Dios le ha instruido a él, ¿no? Que lo reconozca. O sea, tendría que venir el Espíritu Santo. Ahí lo reconoce, este es el Hijo de Dios, en su bautismo de Jesús. Entonces aquí una pregunta, ¿cómo pudo entonces reconocer a Jesús, Juan Bautista, cómo pudo reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que el Señor que envió a Juan, hermanos, le había dicho, o sea, Dios le había dicho antes, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y Juan Bautista dice, yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahí está, el testimonio de Juan Bautista. Yo he visto que ha descendido el Espíritu Santo sobre Jesús, entonces este es el Hijo de Dios. Así dice Juan 1:33 y 34. En otras palabras, hermanos, fue Dios quien reveló pues a Juan el Bautista, ¿no? Que Jesús era el Mesías. O sea, Dios le ha hecho saber a Juan Bautista que Jesús, ¿no? Esta persona, ¿no? Que es hijo de María, de José, ¿no? Que es el carpintero, ese era pues, ¿no? El Mesías. O sea, Dios le ha guiado a Juan Bautista para que lo reconozca. Cristo es el poder de Dios, hermanos, y la sabiduría de Dios. Dice así en Primera de Corintios 1:24. Cristo, hermanos, es el poder de Dios. O sea, Dios está ahí en Cristo, pues no. Ahí está el poder de Dios y también la sabiduría de Dios, hermanos. El conocimiento, hermanos, de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su espíritu, pues, ¿no? Y ahí está trabajando hoy, en esta sala está trabajando y trabaja en este mundo el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Celso, ¿no? Para convencernos de que justamente Jesús es el Cristo, pues, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Es nuestro Salvador. Es el mismo Dios, pero en carne, pues, hermanos. Este tema aparece con frecuencia, hermanos, en este libro, el Evangelio de Juan, hermanos. La salvación no proviene, hermanos, de la filosofía mundana. O sea, ¿qué significa, hermanos? Del pensamiento humano. El hombre conceptúa de diferentes maneras a Jesús, ¿no? Las diferentes culturas, no sé. Y así lo mezclan, ¿no? Con pensamiento humano y se imaginan, ¿no? A Jesús incluso ya no como espíritu, sino como una figura. Y lo adoran como figura o como una escultura y tantas formas que hay, ¿no? Hasta la naturaleza misma, ¿no, hermanos? Hasta los cerros, todo ya la gente, ¿no? En su cultura lo conceptúan a Dios así, como algún objeto, una cosa, una creación del cielo o de la tierra o de que está debajo del agua. Bueno, hay conceptos diferentes, hermanos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. La salvación, hermanos, no proviene pues de la filosofía mundana, o sea, del mundo, ¿no? O de la ciencia, no, hermanos, no. O de la Gustavo, educación superior, no, hermanos, no. Sí, hermano Marcelino, a ver, participen, buenos hermano. días, hermano Justo, Buen buenos día, días hermano. con todos. Recordemos que el pueblo israelita tenían escribas quienes
copiaban, por ejemplo, el Torá, letra por letra. Si una sílaba se equivocaba nuevamente, todo había que... Entonces eran muy minuciosos y además memorizaban la palabra de Dios. Y ellos memorizaban, por ejemplo, en Isaías dice de que Jesús, o Dios, el Salvador, cuando venga como Rey de Reyes, el león comerá pasto juntamente con el cordero. Sabían exactamente. Entonces ellos esperaban un Mesías así. O sea, respecto a la segunda venida como Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces esperaban un Rey todopoderoso y que les dé sosiego, tranquilidad, libertad del yugo romano que los oprimía. Eso esperaban ellos y hasta ahorita están esperando eso. Ellos no creen en Cristo. ¿Por qué? Dicen ellos. La Biblia nos dice a nosotros cuando el Señor venga, el Redentor venga, el Mesías venga, el león comerá pasto. Y nosotros seguimos viendo que el león sigue comiendo cordero, todo animal de menor fuerza que ellos. Por eso hasta ahorita ellos siguen esperando un Mesías todopoderoso. Ese es el problema de ellos. Muy bien, gracias. Hermanos, ¿cómo se llama? Los que hemos llegado de repente a la reunión un poco tarde, la palabra concepción, ¿qué quiere decir, pues, hermano? Va. Justo. Sí, esa palabra de concepción es aquello que en nuestra mente se forma, pues no, la idea. Entonces, nos formamos una idea, Mm, digamos, de alguna persona. Entonces, te dice la gente, no, mira, sabes, esa persona es tal persona, es así, así, así. Y en tu cabeza mm, empieza a haber una idea, ah, esta persona es así, es mm, así. A veces, y hasta los chismos que pueden ser, no, 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 no lo que es correcto, te dicen que se imagina, ¿no? Y se ah, conceptúa, así pues han conceptuado de lo que han estudiado la Biblia, el pueblo judío, así. Entonces, de repente, parcialmente lo han tomado la concepción, ¿no? claro. De que el Mesías era. Nuestro título de esta Ujú. mañana dice una nueva concepción del Mesías, ¿no? Entonces, ahora nosotros también, mi persona, tengo que tener una concepción de mi Salvador, ¿verdad? No, no es que alguien me tiene que no, y creer ciegamente, sino yo mismo tengo que ver, a ver cómo es mi Señor Jesús, ¿no? Tengo que convencerme de eso, hermano. Así es, así es. Justamente en eso estamos, ¿no? Es el Espíritu Santo es que quiere que entendamos, conozcamos, ¿no? O tengamos la concepción, la idea bien clara, ¿no? De quién es, pues, Jesús. Y Juan Bautista llega pues por inspiración de Dios o por guía de Dios. Este es el Hijo de Dios, este es el Cordero de Dios, este es el Salvador. Entonces, así en muchos creyentes, entonces esa idea, esa concepción, ¿no? De que Jesús lo que realmente es, llega pues a formarse en su cabeza. Recién uno cree y recién uno, ¿no? O sea, con esa creencia correcta, pues sigue. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Que creamos correctamente, ¿no? Las ideas estén claras en nuestra mente. Por eso repetimos una y otra vez de esto, de que Dios es uno solo, ya ves, porque tenemos muchas ideas equivocadas, hermano. Pensamos que son tres dioses. Entonces, esa concepción equivocada, entonces hay que corregir. Y muchas cosas respecto a los muertos, hay concepciones que el mundo te ha dado, pero equivocadas. Entonces estudiamos letra, palabra por palabra, bueno, ahí para entender correctamente lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Acerca de este plan de salvación y de todas las cosas, hermanos, ¿no? Entonces, por eso estudiamos cada día, hermanos, pues nos alimentamos de la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, aquí dice, hermanos, entonces, esta salvación, dice, no proviene, pues, hermanos, de la filosofía mundana, ¿no? Vamos a estar preguntando a aquella persona, ¿no? Y que por lo que ha estudiado mucho, no sé, aparentemente tiene, pues, es sabio, de repente uno puede pensar, no de su cabeza de esa persona, tampoco de la ciencia, los científicos que te pueden decir, no, 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 la salvación no viene de ahí, de esos científicos, de la ciencia.
O la educación superior, uno se ha educado, digamos, tiene su educación superior, estudiaste en universidad, de repente maestrías, doctorados, no sé qué cosas, pero no viene de allí, hermanos, la salvación, pues. Solo llega, dice, de parte de Dios. La salvación viene de parte de Dios, así como a Juan Bautista le ha dicho, mire, las cosas son así. Vas a identificar a aquel, el Mesías, el Salvador, ¿no? Entonces solo llega de parte de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, el único que nos puede hacer entender su palabra y reconocer quién es Jesús hoy en día también, hermano. Solo llega de parte de Dios a los corazones que responden. ¿A qué corazones? Aquellos corazones que responden con fe, ¿no? Y obedecen también a Jesús. Porque si no tenemos esa disposición de creer realmente en el Dios verdadero, ¿no es cierto? Y no tenemos disposición de hacerle caso también a Dios en lo que nos dice, entonces pues, nunca vamos a conocer a Dios, jamás. Entonces solamente acá dice, solo llega de parte de Dios. ¿A quién? A los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. Pues finalmente creo que es la última pregunta. Dice, ¿cómo podríamos conocer la verdad, hermanos, acerca de Jesús como nuestro sacrificio, pues expiatorio, o sea, que ha pagado por nuestro pecado, Ah, si no nos fuera revelada? Si no nos revela, entonces, ¿cómo vamos a entender? Está diciendo la pregunta. A ver, claro. hermano, Hermano, una reflexioncita, ¿no? Porque acabo de leer el capítulo 8 de Hechos, estamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Dice Felipe en Samaria bautizaba, pero cuando Juan y Pedro han ido, han hecho esa acción de poner la mano en la cabeza de los bautizados y recibían el Espíritu Santo. Al ver eso, Simón, ahí, este brujo era, pero no poderoso. Acá tengo esta cantidad de dinero, a mí también denme ese Espíritu Santo para yo repartir el Espíritu Santo a quien yo quiero. O sea, esa idea se ha formado. Y Pedro le dice, no, vete con tu dinero al infierno. Entonces, o sea, Pedro y Juan ponían la mano y recibían el Espíritu Santo. ¿Y por qué ahora no hay esa forma de recibir el Espíritu Santo, mi hermano? De repente, aparte de la lección, pero estamos hablando ahí, ¿no? Que el Espíritu, y Pedro le dice, ¿no? Es un regalo de Dios. No, eso no cuesta dinero ni nada para nadie. Entonces, ¿por qué no hay esa forma de recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso, hermano? muy bien, hermano, pueden apoyar, yo lo estoy escuchando, hermanos, entrecortadito, no los escucho así bien clarito, está inestable mi internet, pero de todas maneras, ojalá que a mí me estén escuchando. Bien, entonces, bueno, lo que he entendido, hermanos, la preocupación de nuestro hermano Raúl, ¿no? ¿Cómo? A ver, en pocas palabras, hermanos, no sé si le entendí bien, ¿cómo nosotros podemos reconocer, me imagino, ¿no? De Hermano, realmente de que, hermano, de quién es Jesús, por ejemplo, ¿no? ¿Quién realmente es Jesús? O sea, ¿quién es el Mesías, ¿no? Juan Bautista y lo reconocen, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, ahí está la respuesta, creo, hermano, ¿no? Gracias solamente a Dios el ser humano puede reconocer. Gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos reconocer quién es Jesús, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Por eso esta pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo podríamos conocer la verdad acerca de Jesús como nuestro sacrificio expiatorio si no fuera revelada? A ver, si no te va a revelar Dios, entonces ¿cómo vas a entender? ¿Creen que se puede entender, hermanos? A ver qué dice. No sé si esa era la hermano, pregunta, hermano, ¿no? Ah, claro, más o menos, pero Felipe bautizaba en Samaria a la gente, pero en ese momento no recibían el Espíritu Santo. Cuando vino Pedro y Juan a Samaria, y allá Pedro y Juan empezaron a poner la mano a la cabeza de los bautizados y recién recibían el Espíritu Santo. Esa acción
porque eso es en el Nuevo Testamento. Ahora, hoy en día, no, eso, ¿por qué ya no se habla de eso? Eso es mi pregunta, hermano. muy bien, hermano. Gracias, hermano. Hermano, Si alguien puede ayudar, hermanos, yo sigo escuchando recortado. Ya ahí está la pregunta que ha hecho el hermano. Sí, hermano Celso, a ver, ayude. San Marcos 6:13, ahí está su respuesta, hermano. Raúl, hermano, eso es la actividad del Espíritu Santo, quien desea, pero tiene que practicar. Hay condiciones también, pues, hermano. Pedro y Juan tenían condiciones para hacerlo eso. Estaban autorizados a dedicarse en las cosas de Dios definitivamente y algunas acciones hay que llevarlos y entonces se cumplirá eso, pues, hermano. Si en caso no lo es así, entonces no se puede tampoco, hermano. Gracias. 6:13 de San Marcos. Ujú, muy bien. A ver, ¿alguien más quiere participar? Dar respuesta a la pregunta de nuestro hermano Raúl. A ver, hermanos, ahí estamos. A ver, bueno, Parece que no hemos leído el año eh, bíblico, no hemos leído el año bíblico, hermanos. El capítulo 8 de Hechos, vamos a leer y vamos a de repente entender más, porque yo no logré entender, porque yo me hago esa pregunta, ¿no? Eh, una cosa es ser bautizado con agua, pero después viene el Espíritu Santo, pero tiene que ser alguien que me ponga la mano a la cabeza para recibir el Espíritu Santo. Pero ahora no, en este tiempo, en mi época, no veo eso, pues. No, o sea, ¿y cómo es? Entonces, ¿mi bautizo vale o no vale? Eso, pues, hermano, eso es mi reflexión de esta mañana al ver, al leer el capítulo 8 de Hechos, hermano. muy bien, muy bien. Y ahora sí le entiendo, hermano. Hermano, en sí, o sea, eso era un conflicto, hermano. La pregunta que estás haciendo era así, pues, no una, o sea, un problema que había que resolver, hermanos. Jesús, cuando estaba nuestro Señor en esta tierra, tenía ese problema que resolver. Pues tu pregunta, hermanos, ese es el problema que hay que resolver nosotros, ¿no? Y Jesús se encontró con ese problema, que no es fácil de resolver, pues eso, hermano. De ahí que el Señor Jesucristo, por todos los medios, de una y otra forma, trató de hacer entender, y hasta nosotros de repente ahí no logramos tal vez entender. Pero en pocas palabras, hermanos, para el que tiene fe, hermanos, para el que tiene disposición de hacer la voluntad de Dios, yo creo que lo entiende, no importa que sea un niño, lo va a entender. Pero no entendemos cuando nosotros, pues, no sé qué cosa, estamos con otras ideas, ¿no? O sea, en síntesis, hermano, lo que ha querido entender el Señor es de que Él es justamente ese pan del cielo que vino a esta tierra y que hay que comer su carne y hay que tomar su sangre para tener vida eterna, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ¿a qué se refiere todo eso, hermanos? A justamente a que esta palabra que estamos estudiando, esta palabra que estamos, es que nosotros con esa fe, no con esa fe y disposición a obedecer, lo escuchamos. Entonces, el Espíritu Santo es, pues, es la misma palabra y es también el que nos hace entender esta palabra. O sea, la presencia del Espíritu Santo, hermano, viene pues porque uno abre el corazón y desea entenderlo. No es un asunto mágico que de la noche a la mañana, si por más que no tengas decisión de obedecer, aunque uno pide, ¿no? Como dijiste ahí, hermano, hay mucha gente que quiere, ¿no es cierto?, tener ese poder de Dios. Yo quiero poner mi mano y que se sane la gente y que se haga así como esa persona, ¿no? Que era, creo, un mago, un brujo. Él quería hacer negocio de la palabra de Dios. Y a veces tiene uno ese concepto mágico, ¿no? Ya yo quiero tener ese poder y así. No, pues eso ya es el demonio está pues, ahí, ¿no? El demonio, ¿no? Pues si uno piensa así, no está pues dirigido por el Espíritu Santo, ¿no? Sino es el enemigo, ¿no? Por eso incluso el apóstol lo maldice, ¿no? A esa persona
le dice, bueno, que está pues ahí con Satanás. Hermanos, lo que el Señor Jesús quiere que entendamos es que nosotros aceptemos su palabra. Eso es no comer su sangre o tomar su sangre, comer su cuerpo. Entonces es aceptar esa palabra con fe y con la disposición a obedecer, hermanos. ¿Es simple o no, hermanos? Ahora ya no podemos irnos para otro lado y otro lado. Ya eso ya se dice y entonces yo creo que es entendible, hermanos, ¿no? No podemos ir ya. ¿A dónde vamos a ir? Pues sí, ya está bien claro eso, hermanos, ¿no? Que el Espíritu Santo se recibe cuando uno pues tiene esa fe y cuando tiene la disposición de obedecer a Dios. ¿Ya? Entonces eso significa, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a ser la palabra de Dios, como Jesús mismo es la encarnación de la palabra de Dios. A eso se refiere, ¿no? Que uno como que come algo, ¿no es cierto? Así uno tiene que alimentarse pues de la palabra. Ahí está pues el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que uno pueda hacer también la voluntad de Dios, obedecer, ¿no? No sé si, bueno, es tan simple, elemental, que a veces el ser humano que no quiere hacer caso a Dios, pues no, y no tiene fe, entonces va a cuestionar por acá, discutir que esto ya que estamos. Bueno, no sé, hermanos, pero ahí está eso yo lo que estoy entendiendo, aunque aparentemente parece difícil, hermano, entender eso, ¿no? Como parece mago que nuestro hermano mencionó, ¿no? No. Entonces, eh, es eso, ¿no? O sea, esa condición no se cumple, entonces, de tener fe y tener disposición a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Bueno, y hay otra pregunta, dice, ¿por qué entonces es tan crucial? Entonces, pues la pregunta, mire, ¿por qué entonces es tan crucial conocer la Biblia y lo que enseña acerca de Jesús? Ahí está la respuesta también, hermanos, en esta pregunta. ¿Por qué entonces es tan crucial, hermanos, ¿no? Conocer la Biblia? O sea, hermano Raúl que preguntaba, muchos quieren que se le imponga la mano en su cabeza y todo, que suceda un milagro, ¿no? En su vida de esa persona, ¿no? Pero no es así, hermanos, no es así. Ahora estamos entendiendo, gracias a la pregunta de Raúl también, hermanos, que es crucial, importante, ¿no? Es cuestión de vida o muerte también. Conocer la Biblia, hermanos, conocer la Biblia y lo que enseña acerca de Jesús. O sea, es crucial. No podemos estar consultando, ¿no? Con eruditos, que se dicen eruditos de la Biblia, pero sin embargo están discutiendo nada más ahí, perdiendo el tiempo, hermanos, ¿no? Eh, pero acá es crucial, hermanos, conocer la Biblia y lo que enseña, pues, ¿no? La Biblia acerca de Jesús. ¿No? ¿A quién vamos a consultar? A la Biblia, pues no vamos a consultar al pastor, a quién, al erudito, no sé a quién, hermanos, no, a la Biblia, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es importante. Y en la Biblia está, pues, ¿quién es Jesús? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios. Hermanos, no sé si me escuchan. Sí, hermano, se escucha. Bien, hermanos, hemos concluido nuestra lección. Vamos a terminar entonces, hermanos, pues con una oración y voy a pedir aquí, a ver, a un hermano que esté con nosotros, que pueda dirigirnos ahí con una oración. A ver, eh, aquí estoy con los hermanos que están aquí en la sala, ¿no? Ajá. No sé si fuera posible, si no puedes, hermano, hermana, no hay problema, no te sientas incómodo, pero te pido, ¿no? Aquí, a ver, aquí a nuestra hermana Esther García, no sé si está con nosotros, si es que es posible, hermanita, despedirnos con una oración, hermana Esther, si no, no también, hermanita. Si es que sí puedes, hermanita, puedes orar, despedir, hermanita, del estudio que hemos hecho. Sí estoy, hermano. Muy buenos. Hermanita, por favor, despídenos con una oración. Vamos a orar. Amoroso Padre,
Dios bendito que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, porque nos concedes la vida, la salud. Señor, gracias por darnos, Señor, un día más de vida. Muchas gracias por estas reuniones que tenemos, Señor, la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Bendito Señor, necesitamos de tu amor, de tu misericordia. Cuídanos, ampáranos y ayúdanos a que podamos ser fieles, Señor, en el estudio de tu palabra. Perdónanos si no lo estamos haciendo. Queremos, Señor, agarrarnos de tu santa mano y nunca separarnos, bendito Señor. Acompáñanos en este día. Que tus bendiciones sean con este grupo, Señor. Bendícenos a todos también que lideran. Tu bendición sea, Señor, para que podamos seguir siendo, Señor, hijos tuyos, obedientes y fieles. Acompáñanos en este día, Señor. Te agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana. Hermanos, hasta mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Ari, pakaling kama. Pakarin kama, tupanantis kama, wakapanaykuna. Hasta mañana, hermano Justo. Hasta Hasta mañana, hermano mañana. Manuel. Hasta mañana. Bien, queridos hermanos, voy a cerrar la sala, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.